Entonces damos la bienvenida a todos. Vamos a cantar el número 205 en esta noche. Gracias por estar aquí, amigos, hermanos también. Número 205. Pastoreanos, Señor potente, cuida, oh buen pastor, tu grey, tu sustento placentero dale, tu redil, tu suave ley, alta ciencia, providencia, tuyas para nuestro bien. Bendecido, Rey ungido, a santificarnos ven. Tu misión divina es a los pobres dar salud y santidad. A pesar de ser tan pecadores, no nos ha de desechar. Comunicas lo que rías al que implora tu perdón. Salvadora, luz que mora en el nuevo corazón. ¿Sí? Padre, gracias te damos en esta hora de la tarde, el poder estar con nuestro Dios en este hogar donde nuestros hermanos han abierto las puertas. Gracias te damos por esta oportunidad y este gran privilegio de estar delante de tu presencia con este deseo del corazón de abrir tu santa palabra, la luz que ilumina al corazón del creyente, que le muestra a nuestro Dios el camino para andar contigo. Encontramos en el Antiguo Testamento que un hombre anduvo, muestres el deseo de tu corazón, esa santa voluntad, ese propósito en lo que fuimos llamados. Te pedimos que cada uno que estamos aquí, tanto jóvenes como adultos a nuestro Dios, puedas llenar nuestra mente y nuestro corazón y salir agradeciendo por esta riqueza de esa gracia que nos has manifestado. Bendice a nuestro hermano que tiene este gran privilegio, pero también, oh nuestro Dios, responsabilidad de abrir tu palabra y guiarnos a través de este estudio bíblico en Colosenses. Que sea de bendición nuestro Dios, y te pedimos por nuestros hermanos que vienen en camino, que los guardes y que puedan, oh nuestro Dios, estar con nosotros para alabar tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces busquemos la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, su capítulo 1. Ya hemos avanzado bastante en el capítulo 1. Mientras ubican el pasaje, solamente para recordar que el capítulo 1 hemos dividido en 4 secciones. La primera sección, que abarca desde el versículo 1 hasta el 8, la oración de gratitud de Pablo. La segunda sección, del versículo 9 al 14, la oración de petición, en donde estamos estudiando ahora. La tercera sección, del versículo 24, del versículo 15 al 23, la tercera sección, la preeminencia de Cristo. Y la cuarta sección, del versículo 24 hasta el final del capítulo, y también
también abarca los primeros versículos del capítulo 2. Entonces vamos a continuar. Nos quedamos en el versículo 12 para terminar esta segunda sección. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Vamos a pedirle a nuestro hermano Edgar, puede leer los 3 versículos. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, hermano, muchas gracias por la lectura. Sabemos que el Señor ha de prosperar su palabra en cada corazón. Entonces, a manera de repaso, estamos viendo desde el versículo 9 la oración de petición de Pablo. ¿Cuál era la petición del apóstol Pablo? Era que oraba por los hermanos colosenses para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y también oraba por ellos para que tengan sabiduría y comprensión espiritual. Dice el texto, inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Y ese andar, hemos visto, ese andar se va a manifestar por lo menos en 5 resultados que ya hemos meditado. Bueno, hay 4 que ya hemos meditado. En el versículo 10 tenemos en primer lugar, voy a apuntar aquí, el andar del creyente va a dar como resultado agradar al Señor en todo. Bien. Y el segundo resultado, en el mismo versículo 10, llevando fruto. Vamos a poner aquí fructificar. Es lo que hemos estado viendo. Fructificar, llevando buena obra, llevando fruto para toda buena obra. Y lo vamos a enumerar. Número 3 sería crecer. Crecer en el conocimiento de Dios. Nuestro hermano Freddy hacía la diferencia, explicaba la diferencia entre conocer la voluntad de Dios y conocer a Dios. Imagínense, ¿quién puede conocer a Dios si es infinito? Pero Dios se ha revelado en su palabra para que nosotros conocemos sus atributos, su persona, su poder, su amor, etc. Y en cuarto lugar, versículo 11, también meditamos un poquito de esto, lo vamos a enumerar también. Fortalecer. Aquí nos quedamos la vez pasada. Y en quinto lugar, todavía abarca el versículo 12. Esto es un poquito profundo al estudiar esto. Lo vamos a poner así, agradecer. ¿Qué dice el versículo 12? Que leyó nuestro hermano. Con gozo, dando gracias al Padre. Lo podemos ver, sintetizar de esta manera. El estilo de vida o el andar del creyente va a tener como resultado estas 5 cosas. Hay más, seguramente, y pues en la palabra de Dios, pero por lo menos lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, tenemos estos 5 resultados del andar del creyente. Por eso es importante o interesante ver el versículo 9, cómo Pablo y por qué y para qué oraba por los hermanos colosenses. Porque lo que viene en el capítulo 2 es muy importante, debido a que los hermanos en Colosas
estaban en la iglesia, estaban entrando algunos hermanos que predicaban de una manera mezclada el evangelio y la enseñanza de Cristo. Y por eso es que Pablo ya a partir de aquí los prepara para que al llegar en el capítulo 2 veamos que el apóstol Pablo les dice que no se dejen engañar en otras enseñanzas. Bueno, entonces nos hemos quedado en el versículo 11. Nuestro hermano Edgar citaba un texto en Efesios 3:16, ¿verdad? ¿Cómo decía el texto? Ser fortalecidos en la fe, con poder. Mejor lo vamos a buscar unas hojitas atrás, Efesios 3:16. ¿Qué dice ese texto? Solamente a manera de repaso. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. Viene dando la misma idea conforme a la potencia de su poder. ¿Qué aprendimos la vez pasada? Se refiere a la majestad de Dios, ¿no? Dios es potente, ¿verdad? Dios tiene todo poder, pero el versículo 16 de Efesios dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aprendimos algo la vez pasada, es que esto viene por su espíritu. Espíritu. Aquí entra en acción o la obra del Espíritu Santo. Dios usa al Espíritu Santo para hacer llegar su poder en el creyente. Como un canal, ¿no? Aprendíamos la vez pasada acerca del Espíritu Santo. Para eso pues hay que tener al Espíritu Santo. Decía nuestro hermano, para recibir el Espíritu Santo, es como dice Efesios 1:13, lo recibimos desde el momento que creímos y ahora mora en nosotros. Muy bien, también nuestro hermano Daniel citaba un texto, creo que está en el versículo 19 del capítulo 1, donde habla de la supereminente grandeza de su poder, Efesios 1:19, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Es poder tan impresionante, ¿no? Hablar del poder de Dios. Y se citó otro texto también. Esto está en Efesios 1:19 y el otro texto está en Hechos, lo que vimos la vez pasada, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Antes de enviarlos a predicar, el Señor a sus apóstoles les dijo, quédense en Jerusalén, no se vayan todavía, hasta que sean investidos con el poder de lo alto, poder del Espíritu Santo. Bueno, es lo que hemos aprendido hasta el momento. Y vamos a entrar ahora sí en el versículo 12, regresen a Colosenses 1:12, vamos a observar la quinta o el quinto resultado del andar del creyente. Bien, el agradecer, y vamos a ampliar un poquito más y le vamos a titular este tema, le vamos a titular así, la obra, lo vamos a poner como título, la obra del Padre. Ahorita se van a dar cuenta por qué le vamos a llamar así este estudio esta noche, porque ese es lo que hace el apóstol Pablo aquí. Bienvenido, hermano. Muy bien. Le vamos a titular del versículo 12 hasta el 14 la obra del Padre.
¿A qué me refiero? ¿Por qué lo vamos a titular así? ¿A qué me refiero con la obra del Padre? Bueno, Pablo aquí hace referencia a las bendiciones espirituales que Dios el Padre nos ha dado. Por eso le vamos a titular así. Por lo menos el apóstol Pablo da 5 razones, o 4 razones, o 5, por las cuales los creyentes en Colosas deberían agradecerle al Padre, pero con gozo, como dice el texto, motivado por esas 5 cosas. Lo vamos a ver de esta manera. 5 razones, por lo menos 4 o 5 razones, donde el apóstol Pablo menciona para que el creyente debe darle gracias a Dios con gozo. Número 1, lo voy a enumerar y después lo vamos a profundizar. Primera razón, ¿por qué el creyente debe dar gracias a Dios con gozo? Antes de enumerarlo, es interesante ver lo que Pablo les escribe a los tesalonicenses. Capítulo 5 de su primera carta, lo estudiaron ahí en la sala. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Porque el 17 lo tienen de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 17? Orad sin cesar. Ah, sí, a ver, sí, yo sé que lo tienen de memoria. Orad sin cesar. ¿Y el versículo 18? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Prácticamente es un deber del creyente. Pero Pablo lo coloca así como una razón, como un resultado de la vida del creyente por lo que Dios le ha dado. ¿Y qué es lo que Dios le ha dado? Número 1, lo vamos a enumerar así. Dios el Padre, ¿qué dice el versículo 12? Nos hizo aptos. Si no lo alcanzan a ver, pues después se pueden acercar para verlo. Versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Segunda razón, versículo 13, ¿qué dice? Nos ha librado. La palabra librar quiere decir salvar, rescatar. Nos ha librado ¿de qué? De la potestad, del poder o de la fuerza de las tinieblas. Y número 3, tercera razón por qué el creyente debe dar gracias a Dios con gozo es, lo vamos a poner así, nos ha trasladado. Bien, nos ha trasladado. Esto hace referencia a una transferencia. Tomar de un lugar y colocarlo en otro lugar. A eso se refiere trasladar. Es interesante lo que dice el diccionario, usa 2 palabras, quitar, sacar. Está bien plantado en ese lugar, pero lo tiene que quitar de allí, sacarle de allí y colocarlo en otro lugar y lo deja bien puesto, bien plantado. Estar de pie, dice. O sea, esa es la idea. Y esto también, si lo profundizáramos, también podemos ver aquí una seguridad de la salvación del creyente. Pero bueno, número 4, si ustedes leen el versículo 13 e inmediatamente conectan con el versículo 3, el 14, vamos a tener que el Padre, en el versículo 14, como dice la última frase del versículo 13, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo en
en quien tenemos, dicho de otra manera, Dios el Padre nos ha redimido. Lo ponemos así. Nos ha redimido. Dios el Padre nos ha redimido. Él envió a su Hijo a este mundo para pagar el precio de nuestro rescate. Si le agregamos uno más, sería en nuestra lista. Número 5 es que nos ha, ¿qué dice la última frase del versículo 14? Perdón de pecados. Lo vamos a poner así, nos ha perdonado. Estaba viendo un texto, pero no recuerdo. Está en Efesios, donde dice que Dios, el Padre, nos ha perdonado. Déjame ver si lo apunté aquí, pero prácticamente estos son está en Efesios 4:32. Si alguien lo puede leer. Efesios 4:32, es interesante. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está. Dios nos perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Entonces ahí tenemos 5 razones. Yo creo que es suficiente aprender de estas bendiciones espirituales que ya las tenemos. Dios el Padre ya nos ha hecho, porque los verbos están en pasado. Están conjugados en el tiempo pasado. Es decir, que ya es un hecho. Y muchas veces nosotros los creyentes, como no nos profundizamos en meditar, a veces no sabemos lo que tenemos. Solamente voy a mencionar la primera razón, donde nos hizo aptos, por ejemplo. La palabra aptos significa capacitar. Esto ya lo mencioné la vez pasada. Significa capacitar, significa habilitar o calificar también. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Esa herencia, hermanos, hace referencia a la salvación. La palabra herencia significa recibir una porción. Y estaba pensando, Dios el Padre nos ha dado una porción, pero ¿cuál es la porción que nos ha dado? Dios ha preparado el plan de salvación, y cada persona que cree en Cristo, Dios le da la salvación. Es una forma de decir la salvación que nosotros gozamos en Cristo. Y luego dice a los santos en luz. Santos pues son los creyentes, ¿verdad? Y luz hace referencia al estado de gloria de Dios, su santidad, su perfección. Dios es luz, como dice 1 Juan capítulo 1, versículos 5 en adelante. Mejor lo vamos a leer. Voy a detenerme ya allí, ya para dar paso a los comentarios. Primera carta de Juan. Es interesante lo que menciona Pablo, porque es muy profundo realmente, que nos ha hecho participar de la herencia de los santos en luz. Primera carta de Juan, cerca de Apocalipsis se encuentra esta carta. Capítulo 1, versículo 5 por lo menos, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dice el versículo 7: pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Realmente los creyentes hemos sido admitidos, hermanos. Hemos sido capacitados. Dios nos ha capacitado. Nosotros
por nosotros mismos no podíamos entrar a disfrutar y a gozar de ese estado de gloria, de luz. ¿Quién puede acercarse a Dios por su propia cuenta? Si no fuera el sacrificio de Cristo, jamás pudiéramos entrar en ese lugar. Pero que dice en varios pasajes de la Biblia que tenemos acceso incluso hasta en el trono de su gracia. Dios ha ampliado, o mejor dicho, ha abierto demasiado, eso es lo que se llama gracia, ha abierto demasiado su puerta para que sus hijos, los creyentes, entren en Él y gozar de la comunión con nosotros. Pues a eso es lo que hace referencia Juan aquí en su primera carta. Es una relación, es una comunión con Dios. Bueno, voy a detenerme allí, voy a dejar espacio para el estudio. Y son las, ¿qué horas son? Sí, 8:11. Entonces tenemos suficiente tiempo. Y a medida que vayamos avanzando en comentarios, tal vez vamos a profundizar algo más. Tengo mucho material, pero voy a dejar que hayan preguntas, comentarios, para que podamos aprender todos juntos. Y al final tal vez podemos a cantar el número 279, que habla y se conecta muy bien con este estudio. Gracias, hermanos. Queda abierto el estudio y esperamos su comentario. Esa es una oración intercesora. Él va a ir a la cruz del Calvario y Él va a hacer la obra de redención, como ahí estaba explicando nuestro hermano. Pero antes de ir, Él está orando por sus discípulos al Padre. Pero miren el verso 3. Verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste hiciese. Ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos era y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora el verso, ¿verdad? Esa luz de la gracia, esa luz del amor, porque hoy en día se maneja igual la luz, el amor y otros nombres, pero bien trastornado, y no es un verdadero concepto claro de lo que es el amor, la verdad, la gracia. Entonces entiendo que por medio del Espíritu Santo, el tercer persona de la Trinidad llega a morar en el creyente, y dice aquí en Juan, un poquito más adelante, no, un poquito más atrás, si quieren lo leemos en el capítulo 16. Creo que es a 15, donde dice que él los guiará a toda la verdad. Yo no recuerdo el verso, pero el Espíritu Santo dice que los va a guiar. El verso 13. ¿Es el verso 13 del capítulo 16? Sí. Ok. Oh, sí, verso 13. Pero cuando Él venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber
las cosas que habrán de venir. Él hablará de toda verdad. Entonces entiendo de que la participación del creyente es recibir, es dar lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo informe al creyente qué tiene en Cristo y para que lo disfrute. Y el creyente, cuando entra en estas esferas espirituales, entonces, aunque haya enfermedad, aunque haya escasez de dinero, aunque esté en cualquier circunstancia humana, siempre va a tener gozo por la riqueza que él ya tiene en Cristo. Solamente me pasó eso. Gracias, hermano. Parece que el punto ahí también tenemos que ver es lo voy a apuntar aquí, comunión. O sea, en un término general, ¿no? Exacto. Comunión personal con Dios. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Hay muchas preguntas, ¿no? Podríamos preguntarnos también a nosotros mismos: ¿estoy yo participando de la herencia de los santos en luz? Y si no, pues, pero ¿cómo puedo formar parte para participar? O viendo el otro punto, estoy yo, ¿cuál es el otro punto? ¿He sido librado yo de la potestad de las tinieblas? Son preguntas que debemos también hacernos, ¿no? Pablo le dice a los colosenses que esto es lo que ya tenían y gozan de esa comunión con Dios. Podemos hablar del reino, el reino del amado Hijo. ¿Dónde está ese reino? ¿Quién es el rey de ese reino? Reino hace referencia a un territorio, una nación, un país, donde el gobierno o el jefe de gobierno no es un presidente como tenemos en los países ahora, sino es un rey. Y Pablo dice que estamos dentro de ese reino. Hay un reino espiritual, habrá un reino milenial. Todo eso podríamos ampliar. No sé qué otro punto están pensando. Pues creo que redención, si hemos recibido enseñanzas, predicaciones acerca de la redención, acerca del perdón, pues hay un estado de posición que Dios nos ha perdonado, pero también seguimos siendo perdonados. Podemos ampliar ese punto también. Redención quiere decir liberación mediante el pago de un rescate. Es como alguien que está preso o alguien que está secuestrado y le piden una cantidad de dinero para liberarlo. Entonces viene alguien, paga ese precio para liberarlo y salvarlo. Esa es la redención en Cristo Jesús. Qué lindo ese himno que cantamos: no soy rescatado con oro, con plata. La sangre de Cristo. Es lo que menciona el texto. Sangre ahí también no solamente se refiere al líquido que salió de su costado, porque a veces pensamos solo en eso, ¿verdad? El líquido, sí, la sangre que derramó es parte,
pero en sí se refiere a todo el sacrificio Y la vida misma. y la vida misma de Cristo. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Alguien tiene preguntas? Ya todos lo saben, ¿ya? Sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y hay muchas más cosas ahí que habla, ¿verdad? Pero más específicamente, Él vive intercediendo por los suyos, por los creyentes, los que son de los que no hay manera de perderse. Y siempre que estamos bien delante de Dios, aunque hay cierta condición, el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 2, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, si alguno peca, abogado tenéis, ahí está Cristo, el sumo sacerdote. Abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hay un abogado, ahí siempre. Y hay que aprovechar eso, hay que echar mano de eso. Él está siempre pendiente de todo. Hay restauración para el que cae o el que peca. Restaurado completamente, no a medias tampoco, completamente. Sí, es muy cierto. Y también, tal vez por eso, si ustedes notan cómo está estructurado el versículo 14, dice, yo lo puse en tiempo pasado, ¿verdad? Porque podemos sacar esa idea ahí. Pero si ustedes notan cómo está estructurado el versículo 14, el texto. ¿Qué dice el versículo 14? En quien habla la persona, Jesucristo. ¿Qué sigue diciendo la siguiente frase? Tenemos. ¿Qué cosa? Y ahí cabe lo que explicaba nuestro hermano Fred. Quizás las 4 cosas podemos meditar y verlo los 3, que es un hecho, porque Dios, por eso precisamente habla de la redención al final, porque una vez que el creyente es trasladado al reino de su amado Hijo, jamás regresa en ese estado espiritual de las tinieblas. Pero, ¿por qué? Podemos pensar en esto, porque el creyente tiene redención. Es lo que, y conecta muy bien como lo menciona el hermano Freddy. Yo escuché a un misionero una vez decir, dijo, aunque un creyente renuncie a ser creyente, jamás va a volver a su estado anterior, si es un verdadero creyente. Porque no puede salirse, como dice Juan 10, 28, 29, 30, dijo el Señor, lo leo mejor para citarlo, el Evangelio de Juan 10. De la mano de mi Padre, yo y el Padre, uno somos. Entonces aquí tenemos 4 seguridades fijas y permanentes. Las manos del Señor, las manos del Padre. Aunque renunciara, jamás podrá regresar a donde estaba, porque no se puede salir de las manos del Padre. Es algo hecho, ya es un hecho. Solamente si no es creyente, entonces nunca ha estado en las manos del Padre. Pero si es creyente, jamás puede salirse. Y ahí. Pueden haber dentro de una asamblea que no tiene estas 4 o 5 cosas, porque si no es un verdadero creyente,
sería un profesante, ¿no? No ha sido hecho apto, no ha sido capacitado, no ha sido librado. Profesa ser cristiano, pero no es. No ha sido trasladado. Por eso existen algunas personas que piensan que sí, se alejan de Dios y ya no quieren saber nada de Dios y piensan que se pierden totalmente. Pero si es un verdadero creyente, como decía el hermano, ya tiene porque es un estado espiritual, no es algo literal, porque no lo podemos vivir de esa manera, es un estado espiritual. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros debemos ubicarnos, qué es lo que tenemos, saber qué es lo que poseemos como creyentes. Ahora hay una cosa importante. Dice el versículo anterior, herencia de los santos, y termina con una palabra muy importante, en luz. Y usted decía que esa palabra nos habla de gloria. Es la gloria de Dios. La luz es la gloria de Dios. Cuando usted hablaba me hizo recordar ir al Antiguo Testamento y acordarme de Moisés. Ahí en Éxodo 34. Verso 2. Con gozo daban los hermanos. Y en Filipenses también, a pesar de las tribulaciones, de todas las cosas, pero él siempre estaba con gozo. Entonces cuando llega esto a nuestras vidas, en cualquier situación, ¿verdad? Circunstancias, es porque no tenemos claras los puntos que tenemos ahí. Porque cuando Pablo iba a morir, él no sabía qué escoger, porque las dos cosas eran buenísimas para él. Y para nosotros, creo que lo mejor era seguir viviendo, ¿verdad? Porque no queremos salirnos de este mundo, estamos arraigados en las cosas que ni tenemos, porque ni son nuestras. Pero entonces lo que veo aquí es que cuando uno cree en el Señor Jesucristo es un paquete completo, ¿verdad? Y qué tan difícil cuando uno siempre habla en el Evangelio de la salvación y todo, pero sí creo que ya después de creer en el Evangelio deberíamos de tener el tiempo tal vez de explicar lo que contrae toda la bendición del Evangelio, ¿verdad? Porque estaba viendo en lo que leímos las semanas, o 2 semanas en Timoteo, que dice que el Señor me puso en el ministerio. Entonces todo lo hace el Señor.